Te damos la bienvenida a este episodio 48. Es el cuarto de esta serie especial de episodios que hemos estado haciendo, escuchando la retroalimentación que nos han dado, las preguntas que nos hacen sobre cómo entender mejor el arquetipo y desde luego cómo llevarlo a nuestras relaciones, cómo se refleja en nuestras relaciones. Y bien, pues hoy vamos a ir al corazón del pensamiento de Carl Gustav Jung, que es casi que el segundo mejor amigo de Edgar, una de sus mentes favoritas. Y vamos a hablar de los arquetipos básicos que plantea Jung, que habitan en toda la psique humana, que son el self o sí mismo, la sombra, anima y animus y la persona. Platicaremos sobre qué significa cada uno, cómo lo reconoceremos en nuestra vida cotidiana y cómo podemos trabajar con ellos de forma consciente en lugar de seguir actuando desde el automático. Así que te damos la bienvenida a este episodio y comenzamos. Si quieres un cambio, comienza en la raíz. Transforma tus creencias, transforma tus patrones. Pero para hacerlo, primero hay que verlos. Soy Edgar Valencia, experto en arquetipos. Esas energías vivas que habitan en ti, como patrones. Y recuerda, todo es energía. Y cuando aprendes a trabajar con ella, puedes cambiar tu historia. En este podcast, Rayo y yo te hablamos de esos patrones. Cambia tu patrón y con ello la historia. Bien, como todos los episodios me acompaña Edgar Valencia. Edgar, gracias por abrir este espacio para ir más profundo sobre el entendimiento de los arquetipos. Y quisiera comenzar pidiéndote que nos hables qué es el self según Jung y por qué es tan importante en nuestro camino de individuación. Bueno, más bien, ¿qué es el camino de individuación también? Pero empieza por donde tú quieras. Te doy esa libertad individual. Muchas gracias y wow, me viene hasta un suspiro y traigo aquí en mis piernas, en mi regazo, el libro rojo justamente de Jung y con todo mi amor y con mi mayor intención de honrar el gran legado y el trabajo de Jung. ¿Puedes recordarnos así rapidísimo quién era Jung? Carl Gustav Jung, un psiquiatra suizo que paralelamente con Freud y con todas estas ganas de entender la belleza de la mente, la psique, el alma humana, desarrolló muchísimo trabajo de investigación y trabajo a nivel inclusive médico. Es una mente sumamente brillante y este señor Jung nos deja unos legados fascinantes que hoy por hoy, y una vez más, seguramente me lo has escuchado decir muchas veces, para mí desde mi visión Jung estaba sumamente avanzado para su época y hoy día, claro, también es importante entender eso. Si hoy día a ti te estoy hablando de energía, me lo comprendes más fácilmente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente utilizas WhatsApp, utilizas Internet, utilizas la tecnología que no es tangible, ya esa parte del pensamiento que hasta lo que no lo toco, no lo creo, pues ya realmente está casi obsoleto y es paleolítico. Sí, el conocimiento ha avanzado muchísimo y la tecnología. Entonces, la tecnología hoy día nos permite entender y comprender muchos conceptos que imagínate en el siglo pasado, principios del siglo pasado, pues prácticamente imposibles de popularizarlos por lo menos. Entonces a Jung, digamos, se le castiga inclusive y se le aparta de toda la línea de trabajo y de investigación psicológica y desarrollo psiquiátrico y demás, y Freud como la máxima autoridad, por supuesto muy desde la visión patriarcal, que entra muy bien porque claro, ya Jung nos hablaba de energía femenina y todo esto, mientras Freud estaba hablando de la envidia del pene de las mujeres. O sea, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, háblanos entonces del self. Gracias, Jung. Voy a tratarlo de hacer lo mejor posible. El self o el sí mismo es el centro organizador de la psique. En la psique se encuentran todos nuestros materiales, conscientes o inconscientes.
Es una parte profunda que también va a manifestarse mucho en la construcción del ego, porque el ego se construye. Para Jung, el self o el sí mismo es donde se encuentra esta parte del núcleo donde está la totalidad de lo que somos, lo más auténtico, lo más único. Hoy día son conceptos muy utilizados para el desarrollo personal. Creo ya casi hasta para vender una caja de cereales te hablan eso, ¿no? De conecta con lo más único, lo más auténtico. La realidad es, desde mi visión, porque tengo años y años y años estudiando a Jung, un concepto arrojado por Jung desde el siglo pasado, donde se encuentra lo más genuino y lo más auténtico de ti. Es donde se encuentra esta parte sabia. Cuando te dicen, ve a tu sabiduría interior, a eso se refiere el sí mismo. Es una parte profunda, es una parte que siempre está buscando integrar todas tus partes. Por eso cuando hablamos de arquetipos, es una parte anterior del sí mismo, por así decirlo, bastante elevado, porque ya el trabajo arquetípico es un trabajo energético, y la idea es ir integrándolos para justamente liberarte de todas estas cargas energéticas y llegar a lo más auténtico de ti. Integrando las luces y las sombras. Es entrar a un concepto hoy día más hacia la psicología transpersonal de la totalidad. Pero ¿realmente comprendemos qué es la totalidad? Ahí están estos puntos donde requieren mucho trabajo. Donde en Academy, por ejemplo, yo enseño a las personas a ir integrando todos estos conceptos que son muy complejos, pero lo que sí te quiero decir es que no es nada nuevo, ni tampoco es un invento New Age, ni tampoco es algo que no tenga fundamentos de muchísimo trabajo científico y de estudio serio y responsable. Lo difícil es lograrlo aterrizar en ti, en tu vida diaria. Incluso esa expresión de ir a lo más auténtico de ti puede quedar en un abstracto tan difícil de aterrizar, de decir qué es realmente lo más auténtico de mí. Requiere un trabajo. Lo que te puedo decir es, la respuesta la tienes únicamente tú. Tú que me estás escuchando, la respuesta la tienes tú. Para ello hay trabajo, mucho trabajo. Muchas veces el camino es el que te va a dar muchas respuestas para ir encontrando esa parte auténtica. Yo, por ejemplo, preparo a facilitadores para que puedan acompañar a otros, o por lo menos si es una parte personal, integrar todo este conocimiento para irte autodescubriendo, para que puedas llegar a eso auténtico. Claro, porque puede haber incluso mucho rechazo de ti mismo hacia esas partes auténticas tuyas. Sin lugar a duda. Y también te voy a decir, hay tanto ruido afuera, que hay tanto ruido de que te dan disque fórmulas mágicas, fáciles, 5 pasos que te lo van a resolver para llegar a esa parte más auténtica. La realidad es que requiere trabajo. Trabajo diario, trabajo constante, trabajo con atención, trabajo con conciencia. Y escuchamos la palabra trabajo y salimos para el otro lado. Yo quiero distracción y entretenimiento. Pues sí, a mí dámelo en 3 pasos y si me lo puedo tomar con un sorbo de agua, pues mejor. O de vodka. ¿Y qué es entonces el proceso de individuación? Pues el proceso de individuación es a lo que llama Jung, justamente a este camino donde nos vamos convirtiendo en lo que verdaderamente somos. Pero no es que nos estemos convirtiendo, es esta parte de autodescubrimiento que vas diciendo, oh, y cada vez me siento mejor conmigo mismo, y cada vez me siento mejor con esa parte del self, esa parte del sí mismo. Todo eso que no aprendimos porque necesitaba encajar. Todo eso que no tiene que ver con el material externo que tenía yo que hacer para el deber ser. Todo eso que me iba quitando lo más auténtico y genuino en mí, a eso se va refiriendo el proceso de individuación. Y lo voy a decir así de fuerte, y quizá no te caiga nada bien, o quizá lo veas como una gran llave. El proceso de individuación comienza con liberarnos de las cargas, por ejemplo, de papá y mamá. Familiares, es lo que iba a decir. Cuando los dejamos en paz. Si aún tú tienes 30, 40, 50, 60, 70 años y sigues culpando, recriminando a tus papás, aún te falta mucho por hacer en tu trabajo del proceso de individuación. O si sigues queriendo y actuando nada más para llamar su atención y complacerlos y
Aun cuando ya incluso ya no estén en este plano, que ya hayan muerto. Claro, porque como mi padre me dijo que me quería ver exitoso, exitosa y feliz, casada, entonces voy en el quinto divorcio, pero voy por el sexto para ver si en este sí, para complacer a mi padre que me quería ver casada, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera te gustan los hombres. O sea, es que todo incluye. Aquí la parte importantísima del proceso de individuación es la palabra responsabilidad. Yo asumo responsabilidad de mí mismo, de mí misma. Yo voy a coger esta energía para integrarla en mí y ser la mejor versión de mí mismo con responsabilidad y con madurez. Oye, Edgar, ¿y en qué etapa de la vida sueles ser que comienzas este proceso, este camino de individuación? No hay etapa, o sea, no hay algo que esté marcado. Realmente hay pequeñititos. A mí me fascina ver esto cuando ves estas almas súper valientes que desde pequeñitos defienden sus principios, sus ideas. Y claro, los papás los etiquetan inmediatamente como los rebeldes, son a los que luego votan y mandan internados, o luego son las ovejas negras y demás. Pero lo que es muy interesante de esta parte del self, porque lo que pasa es que la forma luego tiene un gran impacto en el cerebro y en el ojo, y entonces es muy fácil de engañar al ojo, al cerebro. Entonces tú ves a un pequeñito y entonces lo ves tan chiquito y tan así, pero en realidad eso es un alma, es una energía ahí, en ese cuerpo pequeñitito. Y de repente esta energía va pum, 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 va con su claridad, evita traicionarse en su centro de gravedad, literal. O sea, ahí tiene su centro, como cuando dicen las bailarinas, no pierdas tu centro porque si lo pierdes te caes. Es eso. Y ahorita en este momento se me viene esta imagen de Taylor Swift, por ejemplo, que desde pequeñita ella estaba, que quería escribir, que quería una guitarra, que quería no sé cuánto, y tun, ahí, o sea, siendo fiel a ella misma, independientemente de la bola de arquetipos que trae, porque trae el arquetipo del amante, por ejemplo, muy potente, Taylor. Sin ese arquetipo no podría escribir tanto. En fin, sin embargo, el proceso de individuación va hacia la parte más genuina de ti. Y lo que ocurre es que lamentablemente muchas veces no lo queremos escuchar, no lo queremos ver, lo rechazamos, lo reprimimos. Y bueno, precisamente hablando de eso que no escuchamos o eso que no queremos ver, ¿tiene que ver con la sombra o cómo se manifiesta? ¿Qué es esa sombra? Así es, nosotros hablamos mucho de la sombra y prometo hacer un episodio único y exclusivo de la sombra. Mucha gente habla de la sombra, no entiende qué es la sombra. Bueno, tenemos en Ser Yoga Academy un curso específico de la sombra. En Academy tenemos, claro, ese curso que nos enseña mucho del tema de la sombra. La sombra es todo aquello que hemos reprimido, todo aquello que hemos negado, todo aquello que hemos rechazado. La sombra carga mucho miedo, muchos miedos, incluyendo el miedo al éxito. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos del saboteador, cuando hablo de la sombra del saboteador, es desde este lugar, esta parte donde hay mucho miedo. ¿Por qué? Porque está reprimido también ahí. Hay contenidos que no queremos ni siquiera tocar, que no queremos ni siquiera ver. Es esta habitación súper oscura. No solo, muy importante entender, en la sombra, a veces por el mismo nombre, lo que nos imaginamos o lo que nos han hecho creer, creemos que son cosas malas las que están ahí. Sin embargo, muchas veces está lejos de eso, porque la rabia, si tú has crecido en el enojo, si tú has crecido bajo una educación donde eso era malo o se concebía como un mal comportamiento, lo vas a llevar allá. Pero son emociones que te avisan, son grandes mensajeros. La angustia, inclusive la ansiedad, pues te está diciendo algo. La envidia. La envidia te está diciendo algo para mirártelo. Claro. Algo está ahí. Lo que pasa es que no lo queremos ver y por eso le llamamos sombra, porque no lo podemos ver. Y muchas veces lo que suele ocurrir es que lo proyectamos. También en la sombra, cuidado, y por favor presten mucha atención con esto, también en la sombra están dones, talentos, esos grandes motivadores que nos mueven a ir llegando más y más y más en crecimiento y desarrollo. Porque también es importante entender que con el desarrollo y la evolución de conciencia va a venir manifestaciones que se van a materializar también. Entonces, en la sombra va a haber
muchas historias de lo prohibido, de lo que escondemos, de lo que no queremos mostrar o lo que nos hicieron que escondiéramos. También es importante entender eso. El problema aquí es entender que la sombra está ahí y el culebrón está en no verla. El culebrón, o sea, el problemón está... El problema no es tener sombra, todos vamos a tener sombra. Pero el problema está en no trabajarla, en no poderla ver, en no echarle luz. El tener la habitación esa oscura y no prender luz. Porque lo que no vemos no lo podemos trabajar, pero es muy probable que lo actúes y si no, alguien más lo va a actuar por ti. Claro, lo vas a proyectar en otro. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Si no lo vamos a actuar y si no, alguien más lo va a actuar por ti. Por consiguiente, cojamos responsabilidad de nuestras sombras. Por ejemplo, cuando te molesta mucho algo de otra persona, tal vez es parte de tu sombra. Lo que te choca, te checa, pues más o menos por ahí. Cuando saboteas una oportunidad, por ejemplo, ese miedo al éxito, al desarrollo, al crecer, al superarte, está en tu sombra. Por eso es tan valioso poderlo ver desde los arquetipos, porque te permite llegar fácilmente, encontrar un puente de comunicación, encontrar una mejor relación energética para que puedas desarrollar un camino auténtico, genuino de desarrollo y evolución. Integrarla no es dejar de tenerla, sino reconocerla para dejar de ser controlado por ella. Antes de continuar, quiero invitarte a un regalo muy especial. Hemos preparado un mini curso gratuito en video sobre los 12 arquetipos de Carol Pearson. Aquí te explico uno por uno, del idealista hasta el gobernante, para que entiendas cómo esas fuerzas internas influyen en lo que piensas, sientes y decides. Conocerlos te va a ayudar a descubrir patrones que repites sin darte cuenta, entender mejor tus relaciones y tomar decisiones más conscientes. En pocas palabras, te dará un mapa para conocerte y usar lo mejor de ti en la vida cotidiana. El acceso es totalmente gratuito. Entra a info.seryoga.academy, regístrate y comienza hoy mismo este trabajo de exploración. Bueno, Jung también mencionabas que hablaba de estas fuerzas que habitan en todas las personas, que son el ánima y el ánimus. ¿Nos puedes explicar qué significa? Algo que nos dio Jung es el inconsciente colectivo. Y en ello vamos a encontrar similitudes en muchas culturas. Por ejemplo, yin-yang, masculino-femenino, encontrar el balance. Eso es ánima-ánimus. Jung decía que todos tenemos una parte femenina interna a la que le llama ánima y una parte masculina interna a la que le llama ánimus. Más allá de nuestro cuerpo, de nuestra identidad, de nuestro género, de nuestra preferencia, eso dejémoslo a un lado, por favor, evitemos confundir, son folders aparte. Él habla de dos fuerzas, dos energías que todos tenemos, que es la energía masculina y la energía femenina. Punto. Energía femenina, ánima, representa nuestra conexión, nos permite conectar con lo intuitivo, con lo receptivo, con lo emocional, con lo creativo. A grosso modo, rápidamente. Energía masculina, ánimos, representa nuestra capacidad de acción, de tomar decisión, de estructurar, de poder tener sentido, darle dirección a las cosas. Y aquí el punto importante es encontrar ese balance y ese equilibrio en ti. Por eso los arquetipos nos dan tanta riqueza. Por eso yo puedo ser un hombre heterosexual y estar poseído de una emperatriz o de una Kalishi que trae ahí sus dragones queriendo quemar a todos. Es el personaje de Juego de Tronos, de Game of Thrones. O puedo ser un hombre homosexual y estar poseído del emperador y querer que todos sean... Y ser Alejandro Magno. Y ser Alejandro Magno. Ahí está, claro. Por consiguiente, cuando hay desequilibrio, podemos sentirnos bloqueados, con muy poca energía,
muy desanimados emocionalmente, en ocasiones sin sostén, sin raíz. Podríamos irnos a la polarización de la rigidez, de la desconexión. Y aquí el trabajo, por eso me es tan valioso mencionar las aportaciones y los legados de Jung, es poder encontrar la unión de estas dos fuerzas en equilibrio dentro de cada uno. Y de esta manera dejar de estarlo buscando fuera y lo integras. Y eso te va a dar plenitud. Es lo que se llama esta parte de unicidad, en balance. Y en un principio básico, y así yo lo veo, porque yo trabajo con la energía. Es real lo que estoy diciendo. Trabajo con médicos, especialmente los que están más basados en la cuántica. Trabajo desde la energía, porque eso es lo que yo hago. ¿Y por qué menciono a los médicos? Porque en un principio básico, y yo lo veo con mucha claridad, de la enfermedad, es cuando se rompe el equilibrio. Te lo dejo a ti para que tú lo explores. Quizá hay mucho que procesar, sin lugar a duda. Bueno, y hablando de la persona que mencionaba Jung, ¿tiene que ver algo esto con personalidad o hacia dónde va el concepto de persona de Jung? Es muy interesante. El episodio pasado nos enfocamos mucho en la máscara. Hablamos de las heridas, por supuesto, pero también el tema de la máscara. Y se conoce mucho como la máscara. Es muy popular escuchar el término de la máscara, que habla mucho de esta parte de la persona a la que se refería Jung, que es una máscara social que usamos para movernos por el mundo. Puede ser 1, 2, 3, 20. ¿Qué quiero decir con esto? Quizá con tus papás tú tienes una máscara. Quizá con tu esposo tú tienes una máscara. Quizá con tus hijos tú tienes una máscara. Quizá con tus amigas tú tienes una máscara. Muchas veces estas máscaras vienen cargadas de arquetipos. Y ahí está lo interesante del trabajo arquetípico. ¿Por qué? Porque van a traer muchas veces un rol, estas máscaras. Estos roles que aprendimos a mostrarnos o que nos han impuesto. El rol, por ejemplo, de la hija buena, el fuerte, el que resuelve todo, la rescatadora, el que nunca molesta. Eso es una máscara. No es falsa, es importante entender eso. Pero no es todo lo que somos. A veces el tema aquí es, me identifico tanto con este rol, me identifico tanto con esta máscara, que voy con eso. Es como si tú te disfrazas y te quieres quedar con ese disfraz. Es un trabajo bien interesante que los actores tienen que estar haciendo constantemente. Un trabajo de desidentificarse de ese personaje. El problema es cuando nos identificamos tanto con esa máscara que dejamos de escuchar a nuestro auténtico ser, a nuestra realidad interior. Entonces nos desconectamos del self, del sí mismo, porque vivimos para sostener esa imagen en lugar de habitar nuestra verdad. Todos estos arquetipos no están afuera, ni son ideas abstractas. Están viviendo dentro de ti, actuando en tu día a día. El self te guía hacia lo que verdaderamente eres. La sombra te muestra lo que necesitas ver. El ánima y el ánimus te invitan a equilibrarte, a mantener el balance. Y la persona te recuerda que mostrarte no es lo mismo que ser tú. El trabajo interior no es eliminar nada, es integrar. Y desde ahí vivir con más coherencia, más libertad y más presencia. Gracias, Edgar, y gracias a ti que nos has escuchado. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Y te invito a tomar unos minutos hoy para observar desde dónde estoy actuando últimamente. ¿Qué parte de mí está tomando el control? Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo episodio y un abrazo muy fuerte. Gracias, Rayo, y gracias, Jung. Gracias, Jung. Gracias por escuchar tus relaciones arquetípicas. Si este episodio tocó algo en ti, suscríbete al podcast y compártelo con alguien a quien le pueda llegar al corazón. Y si quieres profundizar en ti y transformar desde la raíz, regístrate a la Masterclass gratuita sobre los 4 arquetipos vitales en masterclass.seryoga.academy y recuerda, cambia tu patrón y cambiarás tu historia.